Dice el amor de Yahweh, de Jehová, hacia su pueblo infiel. Dice el Padre Celestial al profeta, le dice: díganle a sus hermanos Ami y a sus hermanas Ruama, contiendan con su madre, contiendan porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Está hablando acerca del pueblo. Le está diciendo a los habitantes: vayan a contender contra su pueblo, contra su propio pueblo. Ami significa el pueblo, y Ruhama significa consentido, mimado, alguien que se quiere de una forma especial. Recordemos que anteriormente le estaba diciendo: los llamaré lo Ruhama y lo Ami, no son mi pueblo, no son mis consentidos. Pero el capítulo 2 abre y les dice de una vez: díganle a ellos que son esto. ¿Sí? Digan, contiendan con su madre, contiendan porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que les dio a luz se deshonró, porque dijo el pueblo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí que yo rodearé de espinos sus caminos, la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y dice aquí el Padre Celestial, le dice a Oseas: ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. Baal era una deidad pagana, un falso dios al que el pueblo adoraba. Entonces el Padre está diciendo: yo le estoy dando todas las bendiciones que les estoy dando, y ellos agarran de mis bendiciones y se las ofrecen a falsos dioses. Y dice: por tanto, como le ofrecían todo esto a Baal, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, mi vino a su sazón, y quitaré mi lana, mi lino, que le había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. O sea, la voy a disciplinar, la voy a enseñar, y nadie la va a poder librar de eso. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incenciaba a los Baales, o sea que ofrecía incienso a falsos dioses, y se adornaba de sus arcillos, de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, que viene la parte más bonita, que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, que significa esposo mío, y nunca más me llamarás Baali, que significa mi señor. Porque quitaré de tu boca el nombre de los Baales, es decir, de los falsos dioses, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. Fíjense que finalmente lo último que dice es que me vas a conocer, dice el Padre. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo le responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la que no
de la que no era amada, ¿cierto? Por eso es que lo Ruhama. Y diré a Lohami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. O sea, miren toda esta cosa. Empezamos el capítulo 1, el padre le dice, ve al pueblo, diles que están haciendo esto mal, cásate con una prostituta, no tendré misericordia de Judá, ustedes no son mi pueblo, yo no soy su Dios, pero finalizando el capítulo 2 dice algo. Dice, la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la que no era mi pueblo y de la no amada. ¿Y qué va a decirle? Tú eres pueblo mío y nosotros responderemos, Dios mío. O sea, le está diciendo que no son pueblo, pero que después sí van a ser. Interesante porque Dios no se contradice. Entonces, vamos a ver un poco acá. El Padre Celestial, su nombre en hebreo, su nombre real, que es Yahweh, él comienza comprometiéndose con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Bueno, miren lo que dice acá. Díganle a sus hermanos Ami y a sus hermanas Ruhama. Ami ya sabemos que es pueblo y Ruhama es pueblo querido, pueblo consentido, pueblo mimado, pueblo amado. Entonces es impresionante porque el Padre, Él no miente y Él sabe lo que somos capaces de hacer como pueblo de Él. Entonces, ¿qué hace Él? Él, para no perdernos, se compromete de una vez con nosotros con una promesa. Él dice, digan, o di. En el Strong, el Strong es un diccionario hebreo-español, griego-español. Eso de di, la palabra di, o de donde viene la palabra digan, en hebreo es amar, es decir, afirma, anuncia, promete u ordena. Él está diciendo a Oseas, afirma esto que te estoy diciendo, anúncialo, promételo, ordénalo a tus hermanos, mi pueblo, y a tus hermanas la compadecida, o sea, de quien Él tiene misericordia. Entonces, esa palabra di significa afirmar, anunciar, prometer, ordenar. Así como en Oseas 1.14. En Oseas 1.14, para ver. No es 1.14, creo que es 1.4. Sí. Y dice, y dijo Jehová, y dijo Yahweh. Es el mismo di que usa acá. Digan a sus hermanos. O sea, salió de la boca de Él. No se va a retractar. Entonces Él comienza comprometiéndose con una promesa. El Padre Eterno está anunciando que ellos volverán a ser su pueblo y que tendrá compasión del pueblo del Israel del norte, que fue el que pecó y digamos que se portó de la peor manera. Y Él manda a Oseas a anunciar ese juicio. Dice en el verso 2, reprende a tu madre, es decir, a la nación, repréndela, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Yo removeré su fornicación de mi presencia y sus adulterios de entre sus pechos. Esa es la versión Kadosh israelita mesiánica. Está traducida directamente del hebreo. Entonces fíjate, dice, repréndela porque no es mi esposa, pero también dice, yo voy a quitar su fornicación de delante de mí. Dice también en Isaías 58.1, clama a voz en cuello y no te detengas. Es el mismo di que está usando acá. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob, a Israel, su pecado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el Padre está hablando a una nación adúltera, que nosotros también hemos caído en adulterio espiritual, cuando no le adoramos como Él desea que lo hagamos, cuando nos vamos detrás de cualquier otra cosa que no es Él, cuando ponemos nuestra confianza en algo que no es Él. Ahí estamos también cayendo en esa fornicación y ese adulterio. Miren lo tremendo que dice. Él dice, ella ya no es mi esposa. Lo dice acá. Ella ya no es mi esposa. Entonces, Yahweh dice en Jeremías 3.1,
Si un hombre se divorcia de una mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Le dice, tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí. Es lo que el padre le está diciendo al pueblo. Ciertamente el hombre no se puede llegar a su mujer si su mujer ya se fue con otro, ¿vale? Pero el padre dice, tú eres ramera, tú te has prostituido, pero tú vas a volver conmigo. Eso, a la luz de la escritura y de la palabra en ese momento, eso es una locura. Entonces, dice también en Jeremías 3:9, con la ligereza que Israel se prostituyó y así profanó la tierra, según cometía adulterio con las piedras y los leños. Jeremías 3:9. ¿Qué piedras y qué leños? Bueno, anteriormente es igual que ahora. La gente agarra la piedra, los palos y hacen prendían fuego, hacían tortillas para ofrendársela a las estatuas que hacían con las piedras, y eso Dios lo aborrece. Entonces dice, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel, o sea, el reino del norte, en comparación con la desleal Judá, el reino del sur. O sea, el reino del norte pecó muchísimo, pero luego de eso el reino del sur también pecó tanto que Yahweh dice que el reino del norte parecía ser justo delante de él por la magnitud del pecado del reino del sur. Entonces, fíjense que en este tiempo estaba por allí el profeta Isaías, era contemporáneo con Oseas. Mientras Isaías profetizaba también al norte, también profetizó al sur. Oseas estaba solamente hacia el norte. Entonces, ¿qué dice Isaías? En Isaías 51. Así dice Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de su madre, con la cual yo le repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo los he vendido? He aquí que por sus maldades son vendidos, y por nuestras rebeliones fue repudiada su madre. O sea, Dios, Padre Celestial, el Padre Eterno, se está divorciando de su pueblo. Y vemos que según la Torá, si un hombre se divorcia de su mujer, no puede volver a ella. No se puede regresar con su mujer si la mujer fue tocada por otro hombre. Entonces, ¿qué más dice aquí? Dice, no sea que yo la despoje, verso 3, la desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto y la deje como tierra seca, y la mate de sed. Eso quiere decir que el pueblo iba a quedar sin lluvias. Ya estaba profetizado desde Oseas. Se refiere a la nación. El Padre está revelando la condición del pueblo porque ya viene pesando el corazón del pueblo y los está llamando al arrepentimiento. Entonces, Isaías 50 del 1 al 2, él dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? O sea, ¿en mí acaso no va a conseguir misericordia y salvación? ¿No hay en mí acaso poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar y convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Esta sequía ocurrió en el pueblo. Y fíjense lo que dice en el verso 4, no tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de fornicación. Está hablando del pueblo. También lo dice en otra versión, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de fornicación, de prostitución, perdón. Entonces vemos que él hace una similitud entre fornicación y prostitución, aunque no son lo mismo, van de la mano. ¿Qué es la fornicación? En hebreo, sanún. En hebreo su significado más exacto es cometer adulterio, na'av o saná, ¿sí? Es algo que está muy bien alimentado y por lo tanto se desenfrena. Cometer adulterio es cometer idolatría también, o sea, cuando una persona va y adora cualquier cosa, persona que sea diferente al creador, es idolatría, porque la adoración solamente es para el creador. Si fuera de él adoramos a la creación, estamos cayendo en idolatría. Jesús o Yahshua no fue creado.
Él es el Padre también, solamente que en su manifestación corpórea. Entonces podemos adorar al Padre y a su vez al Hijo, porque son uno solo. Pero fuera de ellos dos, que son uno, no se puede adorar a más nadie. A nadie. Y si buscamos el significado de la palabra adorar, lo vamos a entender. Entonces, la adoración solamente al Padre. El gran problema es cuando el ser humano comenzó a adorar otras cosas, estatuas que hicieron ellos con sus propias manos, yeso, leño, palo, árboles que agarraban y cortaban un árbol como hacemos en diciembre y lo ponían ahí, lo adornaban y adoraban. Eso viene, la costumbre de diciembre viene del paganismo y el Padre la aborrece. Entonces todo eso es fornicación y es adulterio. Adulterar, apartar, cesar, cometer fornicación, dejar, fornicar, fornicario, infiel, prostituir, ramera son sinónimos, ¿vale? Y adulterio, que es naaf, dice que su raíz primitiva es cometer adulterio en sentido figurado, es decir, apostatar, ¿sí? Mujer que rompe el matrimonio. No está restringido solamente a lo sexual, sino que significa apostasía. Apostasía es cuando la persona reniega de la fe. O sea, una persona que es creyente y que de repente en unos años tú lo ves diciendo que todo eso es mentira, que es falso, que eso es apostasía. Y por extensión se rompe un voto, pacto o promesa. Cuando la persona cae en apostasía es porque rompe el voto o el pacto que tiene Dios con él. Entonces, fornicación, adulterio es romper un pacto prácticamente. ¿Qué dice Yeshua acerca del adulterio y la pureza? Vamos a ver Mateo 25-28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es rudo, me ha pasado. Y lo dice la palabra, ya adulteraste en el corazón. ¿Por qué? Porque antes el hombre codiciaba, deseaba, pero como no lo llevaba a cabo, decía: no, yo no tengo pecado. Pero Yeshua agarra el mandamiento que está en la Torá y le da la correcta interpretación, y lo que hace es subirlo, darle la correcta importancia, y dice: miren, no crean que solamente pecan al momento de tocar a otra mujer, pecan nada más con que su corazón la desee, ya están pecando, tienen que arrepentirse. Entonces no vino a abolir la ley, él no está aboliendo el mandamiento, él no está diciendo: no, ya pueden ver las mujeres que le dé la gana, no importa. Eso no es lo que dice el texto. Tenemos que ser entendidos y sabios en lo que estamos leyendo. Lo que está diciendo el texto es que ahora vamos a darle también un sentido espiritual a la instrucción o al mandamiento. Vamos a ver cómo está el corazón del hombre. Entonces es allí donde él lo pone, él le da la interpretación como rabino, como maestro, como la misma ley encarnada, la Torah encarnada. Él viene y dice: mira, esto se interpreta de esta manera. Entonces, adulterio es llevar a cabo el acto, pero la codicia es desearlo ya en su corazón. Yo voy a ver cuántos estamos por acá. Super, me cuentan si se escucha bien. Entonces, ¿qué es adulterar? Si todo esto, venimos por acá porque estamos viendo que el Padre está acusando al pueblo de adúlteros, de fornicarios. ¿Qué es adulterar? Viene del verbo latino, si lo queremos la traducción desde el latín, adulterare, que significa corromper o contaminar. En el contexto del adulterio se refiere a corrupción de la fidelidad conyugal. La palabra adulterio está etimológicamente relacionada con la palabra adulterar, que significa hacer algo de peor calidad. O sea, adulterar es como cuando alguien te da agua y le coloca 2 goticas de yodo, por ejemplo. Estás adulterando la composición del agua, ya no es agua, ahora es agua con yodo, o con lo que quieras mezclarlo. Entonces, adulterar es que la esencia de nosotros sea corrompida o que pueda haber sido modificada. ¿Sí?
a hacer algo de peor calidad agregando otra sustancia o alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. Cuando el Padre nos dice que seamos puros, no quiere decir que nunca más vayamos a pecar. Quiere decir que debemos mantener nuestra esencia o nuestra integridad delante de Él, obviamente cuidándonos de no pecar. Pero a eso es lo que Él llama pureza o santidad. Cuando Él dice que alguien es santificado o apartado, es para purificarlo, para que sea de una sola pieza, no algo con mezclas. No mezcla de materiales, sino que quiere más bien sacar lo corrupto de nosotros para que quedemos como Él nos formó. ¿Y qué es la fornicación? La fornicación viene del griego porneia, es decir, acciones sexuales ilícitas que se dan entre dos personas que no están unidas por el matrimonio. Entonces, la fornicación es cuando dos personas no están casadas y tienen relaciones sexuales. El adulterio es lo mismo, pero llevado al matrimonio, cuando ya las dos personas están casadas y una o las dos deciden estar con otras personas. Mucha gente, y es lo triste que se ve en las congregaciones, mucha gente que ve que ha estado en fornicación dice: me tengo que casar para no seguir fornicando. No sacan el pecado del corazón, no sacan la iniquidad del corazón, sino que creen que con ir a casarse solucionan el problema. Sí, dejas de fornicar, pero no resolviste el problema en la raíz. Entonces, de aquí a unos meses no vas a estar fornicando, pero vas a estar adulterando, porque el pecado internamente no está resuelto. Entonces por eso vemos que mucha gente incluso se casan jóvenes. No, yo no quiero caer en fornicación. Sí, pero si no resuelves el tema en tu corazón de la concupiscencia y la lascivia, vas a caer en adulterio. Entonces, ¿qué más se considera como prostitución? Por ejemplo, cometer idolatría, ¿sí? Siendo que al pueblo israelita se le consideraba esposa de Jehová, adulterar era apartarse, cesar, cometer fornicación, fornicario, serle infiel, prostituirse, ser una ramera. Es lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo en su momento? ¿Qué dijeron estas personas que habitaban en el pueblo? ¿Qué dijeron en su corazón? Bueno, como me falta dinero y me falta ropa, me falta comida, yo me voy a ir tras mis amantes. No he conocido gente que simplemente dicen: no importa, yo resuelvo, yo voy a donde la bruja de la esquina, me meto allá con el santero, le prendo unas velas a no sé quién, le pido una estatua, un yeso, porque ellos me dan mi comida y me dan mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi vino y todas mis necesidades. Estamos hablando que quizás ahorita uno dice: yo ¿para qué quiero lino, aceite? ¿Me entiendes? Pero en esa época el agua no era abrir la llave allá afuera, el agua era ir a buscar en un pozo. La lana era tener ovejas o comprar la oveja ya, que le hayan quitado la lana y la hayan trabajado para hacer también después entonces hacer lino, hacer aceite. Con el aceite hacían casi todas las comidas, con el vino hasta tomaban vino normalmente, comúnmente. Entonces todo lo que se menciona aquí en este versículo, lana, lino, aceite, es todo. Es como que hoy digamos, no sé, tengo que me pague mi teléfono, que me pague mis tarjetas de crédito, que me pague el arriendo, ¿me entiendes? Es algo súper esencial para la época. Y ella dijo: yo me voy tras mis amantes, voy a los lugares altos y le enciendo cualquier vela a Baal, y ya, no pasa nada, y Baal me va a dar mi comida y me va a dar mi agua. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la respuesta del Padre Celestial, del Eterno? Dice: por esto, entonces yo le voy a rodear con espinos su camino. Ay, Dios sí es malo. Ya va. ¿Dios es malo? Yo no veo a Dios diciendo eso, que es malo. O sea, Dios no lo está haciendo por hacerlo. ¿Cuál es la intención de rodear su camino? Que no se siga desviando más de lo que se ha desviado. Dice: la voy a acercar con un cetro y no hallará sus caminos. La voy a rodear, la voy a poner en una condición donde no pueda, de ninguna manera pueda seguir perdiendo. O sea, bueno, que se quede ahí perdida, pero que no vaya más allá. Entonces llegará un momento que
dice Dios, va a recapacitar y me va a buscar. Muchas personas transitan por caminos como estos, caminos difíciles, de espino, pero es una cerca de protección para el rebelde, para el que se aparta y se coloca esta cerca dolorosa para que no se pierda. A veces la gente se aparta de Dios y se queja de todo. Y sale gente, más de uno por ahí, no sé si han visto en TikTok, que Dios es malo, que Yahweh o Jehová es Satanás. Y sale la gente diciendo un montón de tonterías que ni saben. Pero acá está la explicación. Lo hace por amor. Como dice por acá, Él siempre nos guía. Lo hace por amor para que no nos perdamos. Pero un corazón enfermo, lleno de pecado, lleno de adulterio, de fornicación, endurecido, lleno de iniquidad, de inmundicia, no va a decir es culpa mía ni la va a reconocer, va a culpar a Dios. Ese es el problema. Entonces, ¿qué dice en el verso 7? Entonces iré a ella. Entonces ella dirá, dice Dios como en su pensar de que, bueno, yo creo que si hago esto, seguramente viene y me va a buscar. Y dice, entonces ella dirá, iré y regresaré con mi primer esposo, porque entonces las cosas eran mejores para mí que lo que son ahora. Pero esto no pasó. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, dice otra versión. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Adiós, porque mejor me iba entonces que ahora. Pero como les digo, eso nunca pasó. Porque ella no sabe, y aquí viene la parte triste, que era yo el que le daba el grano, el vino y el aceite. O sea, véanlo desde el punto de vista de un esposo. Le das todo a tu esposa, no le falta nada, la atiendes como una reina, y se va con otro. Y dice, no, es que con los otros sí seguramente me va a ir mejor. Y todo lo que tú le diste, se lo lleva para estar con otro. Y lo dice Yahweh, dice, ella no sabe que yo era el que le daba el grano, el vino y el aceite. La gente dice, ay, que yo le pido a los brujos y me dan. Seguro que es a los brujos. Seguro que la respuesta vino de un brujo. Seguro que la respuesta vino de un demonio y de Satanás. Seguro que Satanás quiere bien para ti. ¿O no habrá sido que el Padre te vio sufriendo y aunque estabas pidiéndole al mismo diablo, por su amor y misericordia te ayudó? Él lo dice, ella no sabe que yo era el que le daba el grano, el vino y el aceite. ¿Sabes cuánta gente por ahí dicen que son bendecidas porque son santeros, porque le piden una piedra, una estatua, y es Dios dándoles? Y dice, yo, quien incrementó su plata y su oro. ¿Para qué? Para que fueran y lo usaran a Baal. ¿Quién era Baal? Era la deidad pagana que estaba en esa época. No recuerdo si era de los asirios, pero ellos adoptaron, finalmente Israel adopta esa adoración a Baal. Y fíjate lo que dice acá. El pueblo no sabe si la bendición viene de Yahweh, de Jehová, o de Baal, así como en los tiempos de Elías. Como en los tiempos de Elías. En los tiempos de Elías la gente decía, ¿qué te falta? No, bueno, necesito que llueva para que tengamos más cosecha y podamos venderla, pues, y comer y vivir. Ah, bueno, pídele a Yahweh. Bueno, pero ¿y si le pido a Baal? Baal no es el Dios de la lluvia. Ah, sí, cualquiera de los dos, pídele a los dos. Importante es que llueva. Así pensaba esa gente. La gente no sabía de quién venía la bendición, si era de Dios o si era del enemigo. Y el Padre lo está diciendo, yo fui quien incrementó su plata y su oro, y fueron y se lo llevaron a Baal. Todas las bendiciones que Yahweh le dio a su pueblo, las usaron para prostituirse y para olvidarse de él. Estos insumos eran los que debían recibir los sacerdotes según Deuteronomio 18:4. ¿Cuáles insumos? El oro, la plata. Todo esto tenía que haber sido llevado una décima parte al templo para que los sacerdotes también lo pudiesen administrar. No solo para que se quedasen ellos con esa plata o con esos diezmos y esas ofrendas, sino para darle a las viudas,
para darle a los huérfanos, para compartirlo con el necesitado. ¿Sí? Eso tenía un propósito y es bíblico, solamente que hoy en día no se predica. Pero el diezmo no era solo para el sacerdote. Yo creo que por aquí levantaron la mano, sí. Cuéntanos, Elías. Ok. Sí. Sí, era un demonio. Tal cual. Mira lo que dice acá. ¿Quién era Baal? Los israelitas entraron en contacto con Baal cuando llegaron a Canaán, alrededor del año 1473, antes de la era del Mesías. Encontraron que sus habitantes adoraban a una multitud de deidades parecidas a las de Egipto. Sabes que la promesa fue que entrarían a Canaán y ellos entraron. Pero en Canaán no conocían al Eterno, al Creador, tenían sus deidades. Y el pueblo se consigue con estas deidades y el Padre se lo advierte en Éxodo: cuando entren a la tierra que van a poseer, no vayan a hacer las cosas que ellos hacen, no caigan en las costumbres que ellos tienen. Y hoy en día, ¿cómo estamos aquí? Todo el mundo, no, pero eso es cultural, no, pero es que aquí se celebra, eso se le celebra aquí en Colombia, eso es normal. El Padre, ¿en qué parte de la Biblia de Génesis y Apocalipsis nos mandó a celebrar San Valentín? Hay que meterse a buscar el significado de la festividad y ver si es satánica o es cristiana. Cristiana no creo. Entonces todas esas costumbres de estos pueblos las fueron adoptando y es lo que nos pasa hoy. Hoy uno dice, bueno, vamos a celebrar una fiesta bíblica. No, me quieres judaizar. Ah, pero tú sí quieres celebrar Reyes, Carnaval, Navidad, ¿sí? Es lo que dice la palabra, no se adapten a las costumbres paganas de las naciones. Pero es la costumbre, es lo que siempre vemos, es lo más normal. ¿Qué parecía, qué encontraron los habitantes en Canaán? Deidades parecidas a las de Egipto, ¿verdad? Y que tenían otros nombres y características diferentes. Sin embargo, la Biblia señala que Baal era el dios principal de los cananeos y los descubrimientos arqueológicos confirman su preeminencia. Eso está en Jueces 12:11. Aunque no era el dios supremo del panteón de los cananeos, era el más importante para ellos porque creían que tenía el poder sobre la lluvia. Súper importante para una sociedad agrícola de la época. El viento y las nubes, y que solo él podía salvar a la gente, tanto a los animales como a las cosechas, de la esterilidad, incluso la muerte. Sin la protección de Baal, Mot, el dios vengativo de Canaán, de seguro les enviaría calamidades. O sea, miren la locura en la que está metido el pueblo. La fuerza que impulsaba el culto a Baal eran los ritos sexuales. O sea, ese es otro tema. No era que iban y le prendían una vela a Baal. Eran que en el templo todos los ritos eran sexuales. Hasta los objetos religiosos relacionados con este dios, como las columnas y los postes sagrados, tenían connotaciones eróticas, como los obeliscos. Parece ser que dichas columnas, piedras labradas en forma de un símbolo fálico, representaban a Baal, la parte masculina de la unión sexual. Por otra parte, los postes sagrados eran objetos de madera y árboles que representaban a Asera, la consorte de Baal, el elemento femenino. ¿Quién era Asera? Asera era una mujer que representaba una diosa de la fertilidad. Asera, dependiendo de la cultura de la región, se le podía cambiar el nombre, se podía llamar Asera, Astarte, Ishtar, tenía diferentes nombres, pero el culto era el mismo. La mujer, hacía referencia a la fertilidad, era la mujer con un niño en brazos. Ese culto de Asera ha seguido hasta nuestros días. Díganme ustedes, ¿a qué mujer se le adora como si fuese Dios que tiene un niño en brazos? ¿Cómo se metió el culto de Asera dentro de nuestra cultura? Se agarró el culto y se hizo un sincretismo. ¿Qué se hace? Cuando tú vas a traspasar una adoración a otra cultura, tú la disfrazas
de algo que sea aceptable para esta cultura nueva y lo puedan adoptar. Cuando los africanos llegaron a Cuba, hicieron un sincretismo con sus dioses paganos, los disfrazaron. No sé si han escuchado Santa Bárbara de Changó. En la religión yoruba, en la santería, Changó es un demonio. ¿Y cómo metemos esos demonios en Venezuela y en Cuba? Bueno, vamos a disfrazarlo de una santa que ellos veneren, Bárbara. Entonces a Bárbara ahora le vamos a poner Santa Bárbara de Changó, pero es el mismo demonio que te está trayendo de África, pasa por Cuba y llegó a Venezuela. Entonces, eso se llama sincretismo, disfrazar algo y mezclarlo con otra cosa para que sea aceptable en la cultura. ¿Cuál fue el sincretismo de Acera? Sencillo, se disfraza de Madre de Jesús y nadie va a poder decir nada en contra de Acera, porque es la Madre de Dios, supuestamente. Entonces así nos han metido un montón de adoración pagana en nuestras culturas. La prostitución en los templos y los sacrificios de niños también eran aspectos importantes del culto a Baal. Eso todavía pasa hoy en día. Y dice en el libro de la Biblia y la arqueología que en los templos de los cananeos habían prostitutos y prostitutas sagrados con el que tú practicabas cualquier clase de exceso sexual. Entonces era la manera de ellos llevar como una ofrenda a Baal. Entonces imagínense cómo esto permeó el corazón del pueblo, la locura. ¿Cómo sedujo entonces Baal el corazón de los israelitas? ¿Por qué era tan atrayente? Bueno, muchos israelitas habían preferido practicar una religión que les exigiera poco. Si rendían culto a Baal, ellos no tenían que observar la ley de Moisés, lo que te incluía guardar el sábado y un montón de restricciones morales, sino que es posible que la prosperidad material de los cananeos haya convencido a otras personas que era necesario hacerle ofrenda a Baal. Entonces tú dices, bueno, voy al templo, estoy con la cantidad de sacerdotisas y tengo sexo con todas las sacerdotisas del templo, no tengo que cumplir la ley de Moisés, no tengo que guardar el sábado, no tengo que dejar de comer cerdo, no tengo que hacer un montón de cosas, me voy con Baal. Ese fue el gran problema y por eso es que vino tanto juicio sobre ese pueblo. Creo que alguien levantó la mano. Sí, Yeco. Todo lo que es adoración a santos es satánico. Suena feo, suena fuerte, pero les tengo que decir la verdad. Porque prácticamente la intención del enemigo es que desviemos la adoración del Padre, la adoración que solamente debe recibir el Creador, la desviemos hacia la creación. Lo dice Romanos 2. Lo podemos buscar súper rápido. En Romanos capítulo 2, vamos a ver más o menos qué versículo. En el 1. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Es malo eso? No. Él es un juez, y el juez tiene que ser justo, y el juez tiene que castigar la impiedad y la maldad. ¿Estamos claros en eso? Ah, que Dios tiene ira. Sí, Dios tiene ira. ¿Cuál es el problema? Y se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce y les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y aquí dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. ¿Qué está diciendo? Mira, todo lo que tú ves, todo lo que es material, testifica que Dios existe y que es real, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, aquí viene, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenerdecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, aquí está el problema, la gloria del Dios incorruptible, ¿en qué? En semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Y de qué más? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, cuando nosotros dejamos de adorar al Padre Celestial, que es incorruptible, y comenzamos a adorar cosas que son semejanza de imagen de hombre corruptible, estamos cayendo en un grave pecado. Por lo cual,
¿Qué hizo Dios cuando vio que el corazón del hombre se endureció y no quiso adorarle a Él y no quiso darle la gloria, sino que empezaron a hacer miles de cosas horribles? Sencillo. También Dios los entregó a la inmundicia. O sea, si ya no quieren venir a mí, vayan y hagan lo que ustedes quieran. No los puedo obligar. Entonces la gente se agarra de un versículo. Ay, mira, Dios los entregó. Sí, pero hay que leer qué pasó antes. En las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es una concupiscencia? Vamos a mirar qué es. Codicia por lo prohibido. Codiciar, desear, deseo, pasión. ¿Sí? Los entregó en sus concupiscencias. De modo que finalmente ellos terminaron deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Ahí está el problema. Nosotros no podemos honrar ni dar culto a las criaturas, el cual es bendito el Padre Celestial por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué dice? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es de contranaturaleza. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios finalmente los entregó una mente reprobada. Entonces, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades. O sea, está diciendo que todo el problema viene cuando nosotros no le rendimos el culto a Dios, sino a la creación antes que el Creador. Todo lo que sea creación no tenemos que adorar, ni porque te lo dibuje quien te lo dibuje, ni porque salga quien salga en el canal que sea diciéndote sí, tienes que adorar y tal. No, es satánico. Salir a adorar un yeso, una estatua, es satánico. ¿Por qué no los enseñaron así? Porque ellos mismos tienen una mente reprobada y nos enseñaron mal. Y nuestra cultura se contaminó con adoración pagana, pero a los ojos de Dios es una maldición. Lo aborrece. Entonces le hacían culto a Baal. Esta gente le hacía el culto a Baal, pero tuvieron un problema. Baal, en algún momento, el Padre dice, por medio del profeta Elías, viene una sequía. ¿Qué hizo la gente? Este Elías está loco, se volvió loco. Vamos a hacerle más ofrenda a Baal para que llueva. Y hubo una sequía por muchos años, y la gente seguía haciendo ofrenda a Baal para que lloviese, y no llovía. Y Elías, en medio de esa locura, se para y dice, miren, ¿saben qué? Aquí no va a llover sino por mi boca. Cuando yo diga que va a llover, llueve. La gente dice, pero ya va, es que Elías es mayor que Baal. No, no Elías, el Dios de Elías sí es mayor que Baal. Entonces, fíjense todo lo que Dios se ha opuesto y le ha hecho frente a la idolatría, y todavía hoy en día es algo tan normal. Fíjense también acá que él dice algo interesante, que él hizo cesar para la casa de Israel sus festividades, su Shabbat, celebraciones de luna nueva y todas las fiestas o tiempos designados. Lo dice acá en el 11, yo terminaré su felicidad, sus festividades, Rosh Hodesh, los Shabbatot y los tiempos designados. Vamos a leerlo en un lenguaje más entendible. Oseas 2:11. Vamos un momentico. Si esto abre. Oseas 2, capítulo, verso 11, perdón. Haré cesar su gozo y sus fiestas. ¿Las fiestas de quiénes? De los hebreos. Sus nuevas lunas. ¿Qué es una nueva luna? El calendario de los hebreos era un calendario lunar. Y dice, y sus días de reposo. ¿Qué es un día de reposo? El Shabbat, que se traduce como sábado, pero no es el sábado que nosotros tenemos en nuestro calendario. Entonces él dice prácticamente que esto, no celebrar sus fiestas,
no conocer su calendario lunar y no guardar el día de reposo, en gran parte es un castigo de parte de Dios para el pueblo. Y hoy en día hay gente que le decimos, tenemos que conocer la fiesta de Dios, que guardarlas, porque Él dijo que eran perpetuas, y también el guardar el Shabbat es perpetuo. Ah, judaizante, cállate la boca, vete de aquí. Pero lo dice la Biblia. Y dice, yo destrozaré sus viñas, sus higueras, de las cuales ella dice, estos son mis jornales que mis amantes me han dado. Y en otra versión dice, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son. Salario que me han dado mis amantes. Las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, dice Dios. Yo la castigaré por ofrecer incienso en los días del festival de los Baalim, de los Baales, cuando ella sacrificaba ofrendas a ellos y se adornaba de pendientes de joyas, yendo tras sus amantes y olvidándose de mí. Hasta ahí todo está grave. No sé cuánto tiempo tenemos. Tenemos 6 minutos. No sé si alguien tiene una duda. Hasta el momento, preguntas, la que sea, no hay preguntas tontas. Pero sí, yo creo que hoy nos quedamos hasta aquí. Y seguimos la semana que viene. Fíjense que apenas tenemos como que 11 versículos. 13, perdón. Quedamos en el verso 13. Entonces, miren la locura del pueblo. Y uno puede decir, ese pueblo sí era loco. No, y nosotros somos iguales. Hacemos lo mismo. Quizás no vamos donde Baal ni vamos a adorar estatuas, pero ponemos personas influyentes por encima de Dios. Ponemos contactos, amigos, familiares, ponemos esposo, esposa, trabajo, todo por encima de Dios. Eso también es fornicación y es adulterio. Entonces ya luego vamos a ver qué hace el padre al encontrarse con esta situación. ¿En serio siempre son así calladitos o es que les da pena preguntar? Nos quedan 5 minuticos. Sí. Sí. Sí, el dinero es un gran ídolo en este tiempo. Y de hecho la palabra dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, porque el dinero simplemente es un papel con el que tú intercambias productos o servicios. Pero sí, el amor loco por el dinero trae problemas. Buenas noches. Sí, gloria a papá por eso. Es que si uno lo lee, fíjense que al principio de la reunión lo leímos y uno pasa corrido y bueno, no pasa nada. Sí, el pueblo es como medio loquito, pero cuando empiezas a ver puntualmente qué está diciendo Dios, qué está demandando Dios, qué está pidiendo Yahweh de su pueblo, y de qué los está acusando también para que se arrepientan, ahí uno entra y se empieza a revisar. Uno dice, hey, yo también he hecho esto. Y es eso, la intención es que la misma palabra pueda ser la que nos juzgue, a todos, empezando por mí, que pueda juzgarnos, ver qué hay dentro de nosotros
Y a partir de allí, cuál es la acción que uno debe tomar? Padre, reconocerlo. O sea, Padre, perdóname, ayúdame, porque es que si lo he venido haciendo por tanto tiempo y no puedo dejarlo, ayúdame. Por eso es importante la oración, el tiempo de oración con Él, y una oración sincera, ¿sí? No simplemente orar por orar, sino que sea una oración con todo el corazón. Y bueno, nada, por acá lo que me queda es invitarlos, no sé si todos están en el grupo de WhatsApp, pero que puedan estar en el grupito de WhatsApp porque vamos a pasar información sobre el discipulado. Cualquier duda también la pueden pasar por ahí, lo que quieran compartir para complementar cuando estén leyendo el libro de Oseas, quieran compartir algo, lo pueden compartir también. Ya se va a acabar la reo. Sí, canonizaron a José Gregorio Hernández y pusieron a la creación por encima del creador, tal cual. Por eso el juicio sobre Venezuela. Bueno, amigos, bendiciones. Nos vemos el próximo jueves.